El objetivo de este video es hablar sobre GitHub Copilot. Para ello, vamos a platicar sobre qué es y cómo se puede tener acceso. También haremos un ejercicio para mostrar su funcionamiento y al final vamos a platicar un poco sobre algunas controversias que han surgido en torno a su uso. ¿Qué es GitHub Copilot? Formalmente, una forma de definirlo es que se trata de un sistema de inteligencia artificial, el cual usa los comentarios que hacen los usuarios para sugerir código y procedimientos. Fue desarrollado por GitHub y OpenAI, y esta es la clave. Por un lado, GitHub es un enorme repositorio donde se almacena una gran cantidad de código, mientras que por el otro, OpenAI es una empresa dedicada a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial. Y de hecho, en los últimos años se ha enfocado en el procesamiento del lenguaje natural. De esta manera, Copilot es capaz no solo de completar el código como sucedería en cualquier IDE, como RStudio o Jupyter Notebook, sino que directamente te sugiere funciones completas. Y quizás lo más sorprendente es que toma en cuenta el contexto y te sugiere los siguientes pasos. Y esto lo hace porque usa estos algoritmos de procesamiento del lenguaje para interpretar el texto que ponen los usuarios. Ahora bien, ¿qué forma tiene? Bueno, pues se trata de una extensión o un complemento que se descarga y se instala en un entorno integrado de desarrollo como JetBrains o Visual Studio Code. De hecho, si uno revisa los ID más utilizados, estos figuran en los primeros lugares. Para tener acceso al algoritmo, se deben de realizar los siguientes pasos. Primero, y lo más importante, es que debemos de tener un repositorio de GitHub, porque cuando se pide acceso, se utiliza esta cuenta. Luego, tenemos que ir a la página de copilot.github.com. Este link lo dejo en la descripción y se debe de solicitar acceso. Al hacerlo, hay que llenar un formulario en donde se preguntan algunas cosas como cuánto tiempo llevas programando, cuál es el ID que prefieres usar, cosas de ese estilo. Luego de un par de semanas, te mandan un correo de confirmación en donde te proporcionan una liga que es justamente la extensión. Esta liga se instala, en mi caso lo hice en Visual Studio Code, y ya se tiene habilitado la función de Copilot. Y esto se puede identificar porque en la esquina inferior derecha aparece un icono que más o menos se parece como un monito con un casco. De hecho, si uno pasa el mouse en ese monito, aparece la leyenda de desactivar. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, el cual tiene un enfoque demográfico. El punto es tener un objetivo en concreto y mostrar cómo funciona el Copilot. Entonces, la propuesta es replicar uno de los tabulados que genera el Instituto Nacional de Estadística de México, el cual hace referencia a la población ocupada, desocupada, disponible y no disponible en el segundo trimestre de 2021. La intención es ver este proceso desde el principio hasta el final e ir platicando sobre cómo funciona Copilot. Antes de iniciar, 3 puntos importantes. Primero, vamos a utilizar Python 3.8, aunque también funciona para otros lenguajes como JavaScript o incluso R. Lo segundo es que vamos a ir redactando el procedimiento, y esto es para que el algoritmo tenga el contexto de lo que queremos hacer. También vamos a ir ejecutando paso por paso, y esto sirve para detectar las posibles inconsistencias, sobre todo porque Copilot te sugiere código, pero no garantiza que corra al 100%. Ahora sí, vamos a empezar con la demostración. Entonces, lo primero es que le vamos a pedir que nos dé algunos paquetes para analizar los datos. Si ustedes observan, aquí aparece un texto en gris y esto quiere decir que es la sugerencia que nos da Copilot de autocompletado. Lo aceptamos, damos Enter y entonces nos aparece otra sugerencia, pero esta vez ya son los paquetes. Entonces simplemente lo aceptamos con el tabulador y le damos Enter. Y de esta manera estamos haciendo uso de Copilot y aceptando estas sugerencias que nos va dando. También vamos a utilizar otras librerías para establecer las rutas en el sistema
para indicarle a Python en dónde están las bases de datos que vamos a utilizar. Entonces nos conviene importar estas librerías. Y aquí nuevamente vamos a dejar Copilot nos diga cuáles son las librerías que nos recomienda. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir que nos dé una librería para importar los archivos en DBF, ya que este es el formato en el que se encuentra la base de datos. Entonces le pedimos que nos importe un archivo en DBF y aquí está la función. Bueno, el paquete con la función. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a establecer el directorio de trabajo. Entonces le ponemos y luego nos da la opción de autocompletado, la aceptamos y le damos Enter. Y observen lo que pasa. Nos da una ayuda, la aceptamos, pero lo interesante de esto es que aparece una ruta. Esta ruta no es la mía, pero ya me la está dando por default. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues esto se debe a que seguramente en algún repositorio se importaron los mismos paquetes que yo estoy utilizando y se tenía esta ruta. Entonces, como Copilot lo que hace es que toma ese código para hacer las sugerencias, esa es la razón por la cual me está sugiriendo esta ruta que no es la mía. Vamos a ajustarla. Ahí está mi ruta. Y ya una vez que tenemos la ruta donde tenemos la base de datos, vamos a leer el archivo. Y le vamos a decir el nombre a Copilot, el nombre de la base de datos, para que haga la importación, o más bien nos dé la función que nos va a permitir importar los datos. En 221.dbf file y aprovechando le vamos a pedir que la guarde no en una variable, sino en un data frame, en una tabla. Y ahí está. Nos da la función, nos da el comando, lo vamos a aceptar y le damos Enter. Después vamos a pedirle que nos imprima las columnas. Y fíjense cómo aquí nos aparece algo de Rename Columns. Estas son las sugerencias no de código, sino de procedimiento que nos está haciendo Copilot. En este caso no vamos a renombrar las variables. Lo que queremos es saber su nombre. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir que nos diga el nombre de las columnas y que lo imprima. Ahí está. Ahora bien, como vamos a hacer un filtro, lo que nos va a convenir es tener las variables en número. Entonces le vamos a decir que convierta las variables que nos interesan, que son edad, rdef y cres a numérica. Y le vamos a decir estas tres variables porque justamente vamos a darle contexto para que posteriormente tome estas variables y nos haga sugerencias. Ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver que nos la cambia a numérico. Ahí está la primera, la segunda, la tercera. Ahora sí, vamos a pedirle que nos haga un filtro y vamos a utilizar las variables que están arriba. Pero vamos a escribir el procedimiento. Entonces le decimos, fíltrame los datos y aquí luego me reconoce o siguiendo la lógica, tendríamos que poner una variable, que en este caso es EDA, y la aceptamos, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar la condición. La vamos a ajustar a que sea de 15 a 97 años y luego nos manda la otra variable, la aceptamos, pero ajustamos el criterio y lo mismo con la tercera. Aceptamos la sugerencia, pero ajustamos el criterio y le damos Enter. Y lo que va a suceder es que nos manda la ayuda, la aceptamos, pero el único ajuste al código
y si notan es el único ajuste que hemos hecho hasta este momento al código, es que le vamos a cambiar el nombre. ¿Por qué? Para no sobreescribir la base de datos. Vamos a crear otra base de datos más pequeña que se va a llamar df-1. Ese es el único ajuste que vamos a hacer. Ahora bien, para obtener el tabulado, como estamos trabajando con una encuesta, siempre se deben de ponderar los datos. Y esto es muy particular de las encuestas. Si estamos trabajando con registros administrativos, con censos o con otras bases de datos, no es necesario. Pero con encuestas siempre hay que ponderar los datos. Y la variable que tiene la ponderación, en este caso se llama fac-tree. Este es el nombre que recibe el ponderador en esta base de datos. Entonces, realmente un tabulado no es otra cosa más que una suma de la variable ponderador de acuerdo a una categoría. Entonces, esta es la variable de ponderación y la vamos a agregar. Le vamos a pedir que la agregue por la variable que nos interesa, que en este caso se llama clase 2. Y le damos Enter. Y aquí me aparece nuevamente la ayuda. Ahora bien, aquí vamos a hacer dos observaciones en este comando que acabamos de aceptar. La primera es que ya está tomando la última base de datos, que se llama dbf1. Es decir, con base en el contexto, está tomando la base filtrada, no la original, porque la original se llamaba df. ¿Vale? Otra observación es, si a mí no me convence este comando, entonces yo puedo abrir la ventana de Copilot y en esta ventana me muestra algunas alternativas. En este caso, aquí me está mostrando otra función, otro comando, que hace lo mismo que yo le acabo de decir. Entonces, vamos a aceptar esta. La otra vamos a sustituirla. Ahora, este último comando lo que me va a hacer es el tabulado. Entonces, para validar si hice bien mi procedimiento, me hace falta visualizarlo. Y eso lo vamos a hacer con print df. Y aquí ya luego me manda la opción 2. Es decir, ya sigue la lógica de si tú utilizaste la base de datos de dbf1 y guardaste el resultado en una variable que se llama df2, pues seguramente esa es la que me vas a pedir visualizar. Lo aceptamos y vemos el resultado. ¿Sale? Y hasta este punto lo único que hemos hecho en la gran mayoría de los pasos, con excepción del penúltimo, es que simplemente vamos describiendo y vamos aceptando la solución que nos da Copilot. No sabemos si está bien o está mal. Vamos a verlo. Vamos a empezar a correr cada uno de los comandos y nos vamos a dar cuenta que también o mal estuvieron esas sugerencias. Entonces, corremos el primero. La importación de los paquetes seguramente no dará problemas. Es algo, digamos, rutinario. Pero lo que nos importa es ver si se pudo hacer los filtros y el tabulado, que ya formaría parte del análisis propiamente. Esta base de datos tiene 400,000 registros aproximadamente y contiene alrededor de 100 variables. Entonces puede ser que tome un par de segundos, no más allá de eso. Una vez que se ha cargado la base de datos, checamos los nombres de las variables, hacemos la conversión de las 3 variables que vamos a necesitar para hacer los filtros, corremos el filtro y ahora sí, corremos el tabulado y lo visualizamos. Y esto que aparece acá en la terminal
es el resultado, es el tabulado. No hace falta revisar las cifras, dado que son correctas, sino más bien preguntarnos cuáles serían las reflexiones finales al utilizar Copilot. La primera es que Copilot ciertamente va más allá de completar el código, pues como ya vimos, te sugiere los pasos que deberías de seguir, aunque también debemos de reconocer que estas sugerencias no siempre son exactas. Entonces, debemos de revisarlas y ajustarlas. Por último, algo que sí es cierto es que reduce el tiempo de programación. Y aquí lo ponemos con algunos asteriscos, porque esto funciona siempre y cuando uno tenga claridad sobre los objetivos y también debemos de tener algunas nociones de programación para ir haciendo estos ajustes menores. Y bueno, para finalizar el video, creo que también es importante mencionar que Copilot ha puesto sobre la mesa algunos debates. El primero de ellos es en torno a la propiedad intelectual. Y el argumento de quienes tienen esta preocupación es que al usar código de GitHub, las personas que escriben el código deberían de dar permiso para utilizarlo. Pero esto no sucede así. Los algoritmos toman lo que está en los repositorios y con base en eso hacen las sugerencias. De hecho, esta es la razón por la cual al momento que le pedimos poner la ruta, nos muestra una ruta que claramente no es la de nosotros. Otra de las discusiones que ha surgido es la pregunta de si se trata del final de los programadores. Y yo creo que desde ahora la respuesta es que no. Está claro que las mismas limitaciones que tiene Copilot y que lo dicen en su página nos advierte que es un asistente y que no se garantiza la fiabilidad del código, por lo que siempre va a ser necesario que alguien esté revisando. Finalmente, una pregunta interesante es ¿cómo evolucionará Copilot? Y bueno, aquí la versión a la cual uno tiene acceso en estos momentos, todavía 2021, es una versión de prueba y gratuita. De hecho, cuando se recibe la liga para instalarlo, te invitan a participar en los foros para hacer sugerencias. Entonces, esto es un hecho de que seguirá evolucionando y mejorando cada vez más. Lo que sí está en duda es si esta herramienta seguirá siendo gratuita. Es muy probable que en algún momento se tenga que pagar una suscripción para poderla usar o alguna cuota de recuperación. Eso es lo que no está claro. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.